Es notable que en la Biblia cristiana no se mencione un tiempo de celebración, llamado Navidad, que celebra la mayoría de la gente del mundo que ama a Cristo. No obstante, millones de personas eligen esta fecha del año para intercambiar regalos, con motivo de celebrar la fecha del nacimiento del Señor Jesús. Durante años, millones de cristianos profesos han sido criados en la creencia de que el Señor Jesús nació el 25 de diciembre, pero la Biblia no dice absolutamente nada acerca de semejante idea. En el presente, la entrega de regalos se ha convertido en nada más que en un señuelo comercial, con el propósito de que la gente se desprenda de su dinero, todo en el nombre del Señor Jesucristo. Se supone que la entrega de regalos es una reminiscencia del regalo que dieron los magos que vinieron del Oriente, pero, cuando estudiamos el relato de la visita de esos magos, encontramos que ellos no fueron a visitar a Jesús a su nacimiento, sino probablemente 40 días después. El tema de la celebración de la Navidad dentro del pueblo evangélico mundial ha sido motivo de muchos debates, y hasta luchas y protestas públicas, como en el caso de los puritanos ingleses en los siglos XVI y XVII. No obstante este espíritu conflictivo en torno al tema navideño, creo que es importante considerar algunos principios bíblicos, los cuales nos ayuden a tomar una decisión responsable, de acuerdo a la revelación escrita y en armonía con nuestra conciencia. Los puritanos se opusieron a la Navidad por varias razones, la principal, porque ellos consideraban que solo podían incluir en su vida piadosa lo que la Biblia, en especial el Nuevo Testamento, ordenara. No querían tener nada que la Biblia no ordenara. También se opusieron a la Navidad porque, como significa su nombre en inglés, los católicos le llaman la Misa de Cristo, Christmas, y, siendo evangélicos conservadores, no soportaron tener dentro sus prácticas nada que oliera a catolicismo. Otra razón es que los católicos habían convertido el 25 de diciembre en un día de reposo, pero los puritanos solo podían aceptar como día de reposo el domingo. Así que el 25 de diciembre, los puritanos trabajaban con más ahínco y esmero. La Navidad es considerada por muchos como un tiempo maravilloso, que enfoca a los participantes en dar, en la unidad familiar, en la música y las decoraciones hermosas, en festejar y cantar villancicos navideños por todo el vecindario. Todo esto se centra, supuestamente, en la adoración a Cristo. La primera referencia a la Navidad que marcó el 25 de diciembre viene del segundo siglo después del nacimiento de Jesús. Se considera, de igual manera, que las primeras celebraciones de la Navidad fueron en reacción a la Saturnalia romana, un festival de cosecha que marcaba el solsticio de invierno, el regreso del sol, y honraba a Saturno, el dios de la agricultura. La Saturnalia era un tiempo de alboroto, al cual se oponían hasta los más austeros líderes en la aún minoritaria secta cristiana. Según dice un erudito, la Navidad se desarrolló como un medio para reemplazar la adoración del sol. Para el año 529 después de Cristo, después que el cristianismo se hubiera convertido en la religión oficial del Estado en el Imperio Romano, el emperador Justiniano hizo de la Navidad una festividad cívica. La celebración de la Navidad llegó a su cúspide, algunos dirían que a sus peores momentos, en el período medieval, cuando se convirtió en un tiempo para consumo conspicuo y juerga incomparable. La mayoría de cristianos evangélicos creemos que Jesús solo estableció dos celebraciones de obligatorio cumplimiento para la Iglesia, el bautismo y la Santa Cena. El Nuevo Testamento no menciona otra clase de celebraciones o fiestas de carácter cristiano, además de las reuniones semanales de adoración y predicación. Aquí es donde surge la pregunta por qué los cristianos hemos de celebrar fiestas que la Iglesia del primer siglo no celebró. Bueno, debemos ser cuidadosos al decir que imitamos de manera absoluta lo que la Iglesia apostólica hizo en el siglo I. No es cierto que las iglesias bíblicas de hoy día sean una réplica exacta de la Iglesia de este bendecido periodo.
Hay muchos elementos y prácticas que ellos tuvieron que nosotros no los tenemos hoy, y algunos elementos que ellos no tuvieron, que nosotros sí tenemos hoy. Por ejemplo, la Iglesia en el primer siglo practicaba un cristianismo comunitario en el cual todos vendían sus propiedades y compartían sus bienes con los creyentes pobres, de manera que no había necesitados en su comunidad. Hechos 2:43 al 47. No tengo conocimiento de una iglesia actual hoy día que haga eso. Cada quien tiene sus propiedades, y no es lo usual que las vendan para darla a los creyentes pobres. La iglesia en el primer siglo no se reunía en templos cristianos o capillas construidas con el fin de reunirse para celebrar los cultos. Las iglesias funcionaban en las casas. Los primeros cristianos no estaban preocupados por este tipo de cosas. No obstante, la mayoría de iglesias actuales hoy día construyen templos o capillas donde celebrar sus reuniones. La Biblia nos manda a seguir la doctrina apostólica, la cual siguieron los cristianos del primer siglo. Si no tenemos la doctrina que enseñaron los apóstoles autorizados por Cristo, entonces no tenemos comunión con la iglesia del primer siglo, así tengamos todos los elementos externos de ella. Aunque algunos elementos no esenciales de la iglesia primitiva no los tenemos hoy, y tenemos otros que ellos no tenían, no obstante, toda iglesia es responsable en mantenerse firme en la doctrina apostólica, no agregando ni quitando nada de lo esencial o doctrinal que ellos enseñaron y creyeron. El hecho de que la iglesia del primer siglo no haya tenido capillas, no significa que sea pecado construirlas hoy. El hecho que de cada cristiano hoy día no venda sus propiedades para darla a los creyentes pobres, no quiere decir que estamos pecando con eso, siempre y cuando no dejemos de ser generosos. El uso de nuestras capillas o templos viene de la práctica judía postexílica, pues, los judíos, al verse privados del templo de Jerusalén durante el exilio, y en aras de preservar su religión, decidieron construir o apartar ciertas casas para que fueran usadas como sitio de formación bíblica. Ahora, el Señor no había ordenado que se construyeran las sinagogas, no obstante, fueron una valiosa herramienta para la preservación y difusión de la fe hebrea. Jesús mismo frecuentó las sinagogas durante su ministerio. Las iglesias actuales utilizan templos, emulando a las sinagogas, a pesar de que no hay un mandato expreso en las Escrituras para que se construyan templos. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento celebró a través de diversas fiestas anuales los poderosos hechos de Dios en la historia de la redención. Estas fiestas judías no deben ser practicadas hoy por la Iglesia, pues, todas eran sombras de la futura obra del Mesías. Una vez que el Mesías vino ya no necesitamos esas sombras. Pero, prohibió Jesús o los apóstoles que el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento continuara con este espíritu festivo. Prohibió el Señor que la Iglesia en el Nuevo Pacto proclamara de manera pública, en celebraciones anuales, la obra más maravillosa que nuestro Dios haya hecho, la encarnación del Dios eterno. No creo que sea así. La Navidad es una ocasión especial en la cual los creyentes podemos anunciar al mundo que Jesús es Dios encarnado. Que el Dios trascendente decidió hacerse hombre para salvar al hombre de su pecado. Que el Dios soberano se despojó a sí mismo para nacer como hombre, y humillarse a sí mismo, naciendo en un pesebre para enriquecer con su gracia al miserable pecador. Aunque la Navidad puede ser rastreada a través de la historia y podemos encontrar que los pueblos paganos celebraban algo parecido, así como sucedió con algunas fiestas del Antiguo Testamento, a pesar de eso, la Iglesia en el Nuevo Testamento, así como en el Antiguo, puede usarlas para celebrar los poderosos hechos de Dios, quitando de esas fiestas todo lo supersticioso. Cuando los cristianos celebramos la Navidad o Natividad, nacimiento, de Cristo, el enfoque principal de nuestra fiesta es manifestar al mundo, a nuestros hijos, a todos, que Dios nos envió el regalo más precioso que tenía, a su Hijo eterno.
La celebración cristiana evangélica de la Navidad se diferencia radicalmente de cualquier otra celebración parecida que hayan tenido los paganos, pues nosotros festejamos y nos regocijamos porque un día, no sabemos en qué mes, allá en Belén, nació la esperanza de Israel, nació el dador de la vida, nació el Redentor. Este es un hecho poderoso que debe mover a toda la cristiandad universal a gozarse y anunciar públicamente lo que Dios hizo. Ahora, usted puede celebrarlo en el mes que lo desee, no tiene que ser diciembre, es más, todos los domingos, en el Día del Señor, celebramos el nacimiento de Cristo, celebramos su muerte, su resurrección, su ascensión y coronación, incluso celebramos su pronta venida para reinar con su pueblo. Así que cuando la Iglesia cristiana celebra el nacimiento de Cristo, está continuando con ese espíritu celebrador y festivo que ha caracterizado al pueblo de Dios, desde el comienzo de la historia de la redención.